86, 86. Volumen 4. Capítulo 2. Identificación, amigo o enemigo. El refugio era una colección de viviendas preconstruidas a corto plazo. Estaban desgastadas por la intemperie, con colores desteñidos por el sol. Fueron vendidas a la República de forma barata por un heredero de los viejos cuarteles de la Federación. Sin duda eran estructuras simples y rústicas destinadas a proporcionar refugio en el campo de batalla. Los refugiados eran tratados como ganado, forzados a entrar en estas estructuras al borde del campo de batalla y nunca se les dio a elegir entre comida, ropa y suministros que recibían. A cambio de este apoyo mínimo que les ofreció la Federación, se vieron obligados a realizar trabajos de restauración intensivos en mano de obra y entrenamiento de combate obligatorio. La República de San Magnolia tenía un gobierno interino existente, pero en verdad, estaba bajo el talón de la Federación. Estos perros imperialistas que habían dejado de ser un imperio solo de nombre caminaban por toda la República, que valoraba la paz y la igualdad, bajo el falso pretexto de la protección. Ver a los niños y niñas jóvenes todavía en su adolescencia deambulando con expresiones apáticas era un cuchillo en el corazón. A esa edad deberían haber estado bajo el cuidado y protección de sus padres y la sociedad, asistiendo a la escuela, incursionando en la moda y pasatiempos o pasando el rato con sus amigos. Pero en vez de eso, en medio de las ruinas de lo que antes había sido un magnífico palacio que había servido como cuartel general del ejército, ahora había un cuartel recién construido destinado a albergar a la nueva unidad enviada aquí esta primavera. El Grupo de Ataque 86, la unidad formada por esos desagradables 86. Una vez más, esas manchas intentan ensuciar este hermoso país con sus colores inmundos, como si se sintieran dueñas del lugar. Pero estaban equivocados. Porque este era el orgulloso del país Alba. Coronel Vladilena Milice y Capitán Sinei Nouzen. Como parte de nuestras operaciones para retomar los sectores administrativos del norte de la República, les asignaré una misión ultrasecreta. Estaban en la base del cuartel general integrado, en la habitación del jefe de Estado, que por alguna razón tenía las luces apagadas. Sentado de espaldas a la ventana iluminada por el sol, con la luz de fondo oscureciendo su rostro, el jefe de Estado, William, se inclinó hacia adelante con los codos apoyados en su escritorio mientras se tapaba la boca mientras hablaba. La pregunta que Lena le hizo a Sin con sus ojos era demasiado obvia. Es bastante extraño. Es así como dan órdenes en la Federación Militar. Pero lamentablemente Sin permaneció tan inexpresivo como siempre, lo que significaba que probablemente no pensó en esto, como solía ser el caso. O tal vez simplemente estaba demasiado horrorizado para hablar. Lena no lo sabía. Pero justo cuando esos pensamientos cruzaron por su mente, William enderezó la espalda en lo que parecía un gesto de aburrimiento y decepción. ¿Que no es tan emocionado? Pensaba que a los niños de su edad les encantaría la idea de una misión ultrasecreta. ¿Cuáles son los detalles de la misión? El jefe de Estado se burló de la forma en que Sin ignoró su broma con su propia respuesta inexpresiva. ¡Qué decepción, Capitán Nouzen! Te daré algunas grabaciones de esos animes que eran populares cuando eras joven, así que intenta disfrutar un poco del entretenimiento infantil, incluso ya sea demasiado tarde. Ahora, bien. Un ayudante entró en la habitación y encendió las luces antes de activar una holopantalla y apilar una pila de medios llenos de animes y películas en el escritorio del jefe de personal. Volvamos al tema. Tengo una misión para ustedes, mis queridos oficiales. Como parte de nuestra operación para retomar los sectores del norte de la República, el Grupo de Ataque 86 será enviado a una operación de adquisición de la capital secundaria al norte de la República en la terminal de la estación central subterránea de Charité. Lena se puso rígida. Finalmente llegaba el momento. Comencemos por explicar nuestro estado actual. Hay una gran fuerza de la Legión estacionada al norte de la primera zona, la capital de la República Liberté et Égalité. Desde diciembre del año pasado, las fuerzas de ocupación han sido insuficientes para retomar la zona y obligadas a desistir a seguir avanzando, aunque estoy seguro de que no hay necesidad de explicarle esto al capitán Nouzen, al poder rastrear los movimientos del enemigo. El jefe de Estado sonrió levemente a Lena, quien lo miró. El ejército de la Federación es consciente de la capacidad del capitán para rastrear al enemigo y la está utilizando para mantenerse al tanto de sus actividades en un área extensa. A diferencia de su país, que se aferró a un engaño compartido de sentido común,
la Federación no puede darse el lujo de lanzar un dispositivo de advertencia precioso como el al campo de batalla. Dudo que las cosas hubieran terminado bien para mí si la República me hubiera reconocido como un dispositivo de advertencia. En la República, los 86 eran considerados una raza subhumana sin derecho a hablar. Si lo hubieran reconocido como un sujeto de investigación prometedor, probablemente lo hubieran disecado y conservado en líquido. En el pasado, cuando la resonancia sensorial aún estaba en desarrollo, innumerables niños habían sido sacados de los campos de concentración y asesinados en experimentación humana. Lena recordó a su amiga que había sido atormentada en secreto durante años por la idea de que había abandonado a un amigo de infancia a ese destino. La comandante Henrietta Penrose, jefa de investigación de la tecnología de resonancia sensorial, era la amiga de la infancia olvidada por Sin. Sí, de hecho. La terminal de la estación central subterránea de Charité que deben suprimir es una base de producción a gran escala para este destacamento de la Legión. Según nuestro reconocimiento, se presume que el cuarto piso subterráneo alberga una unidad de reproducción automática, un Whistle, y el quinto piso subterráneo alberga una unidad de control del tipo de planta de energía, o sea un almirante. Con un movimiento de la mano del jefe de Estado, una holopantalla apareció ante ellos, presentando un modelo holográfico tridimensional de la terminal subterránea. Tenía 14 rutas y 25 plataformas y líneas, así como una instalación comercial a gran escala adjunta que se extendía por 7 niveles subterráneos. Tenía una estructura compleja y extremadamente elaborada con algunos de los establecimientos extendiéndose hasta sus estaciones contiguas. Incluso al mirar su modelo tridimensional desde arriba, uno podría perderse fácilmente, lo cual le confería el infame nombre de El laberinto subterráneo de Charité. Sin entrecerró los ojos tan pronto como examinó el modelo. Lena se dio cuenta de por qué un momento después. Era estrecho. Los túneles más pequeños tenían apenas 4 metros de largo y ancho. La unidad que constituía la fuerza principal del ejército de la Federación, el Bannergand, era absolutamente incapaz de moverse en ellos, y un movimiento en falso podría incluso atascar un Reginleif. La topografía no permitiría que la Legión desplegara sus propias fuerzas principales, los Lobe y los Dinosauria, pero como eran el bando defensor, podrían excavar en el suelo y prepararse para el impacto. Este campo de batalla, donde podían ocultar los puntos débiles de su armadura o hacer que sus cabezas fueran difíciles de apuntar, en realidad podría ser el peor escenario posible para el Reginleif y su baja potencia de fuego. El objetivo es la eliminación de estas dos unidades de la Legión. Además, les pedimos que lo hagan con el menor daño posible a las unidades. Tenemos muy pocos datos de observación respecto a estos dos tipos. De ser posible, queremos estudiarlos. Pero no lo tomen como prioridad. Si hacerlo llegase a resultar en pérdidas adicionales, pueden ignorar este objetivo secundario. Había pocos registros de observación de las unidades Almirante y Whistle que acechaban en las profundidades de los territorios de la Legión. Incluso la República se había encontrado con ellos solo un puñado de veces, al comienzo de la guerra. Afortunadamente todavía había soldados activos de las fuerzas terrestres en los campos de batalla en ese momento, por lo que pudieron dar informes bastante detallados de lo que habían visto. Con ese pensamiento en mente, Lena levantó una mano. ¿Puedo hacer una pregunta, señor? El jefe de Estado esbozó una sonrisa caballerosa. Por supuesto, coronel Milicé. Es agradable escuchar algo de respeto por los oficiales superiores, a diferencia de cierto capitán lúgubre que no mencionaré su nombre. Lena miró a Sin de reojo y él fingió no darse cuenta. El almirante es un tipo de unidad que produce paquetes de energía al convertir la energía solar en electricidad. ¿Cómo genera energía bajo tierra, sin acceso a ella? Según los informes, el almirante era una unidad enorme parecida a una mariposa con alas de paneles solares, acompañada por bandadas de unidades que funcionaban como extensión de generador y del tamaño de una computadora portátil, los Edelfalter. No podía extender sus enormes alas bajo tierra y, para empezar, no tenía luz solar para generar energía. Para ser exactos, normalmente dependen de la generación solar. Según un informe que hemos recibido del Reino Unido, entre las unidades de la Legión contra la que luchan, hay un almirante que utiliza energía geotérmica para generar electricidad. La capacidad de adaptarse a la situación es un rasgo bien conocido de la Legión, característico de su alta capacidad de aprendizaje. Además, según nuestras estimaciones, este almirante está utilizando la fusión nuclear para generar electricidad.
Fusión nuclear. Pero eso es, su uso solo está en etapas de prueba, incluso aquí en la Federación, lo que significa que es perfectamente posible que también lo haga la Legión. Después de todo, gran parte de la tecnología que enorgullecía nuestro imperio fue heredada por la Legión. Esta es otra razón por la que el Morfo se dirigía a la República durante las ofensivas a gran escala del año pasado. Cuanta más electricidad se suministrase al cañón de riel, mayor sería su velocidad inicial, su potencia y su alcance. Si no solo estuviera acampado dentro de los muros, sino que también tuviera acceso a la fuente de alimentación sin fin de un generador de fusión nuclear, al menos, nuestra Federación, así como los países circundantes, se habrían reducido a cenizas con mucha facilidad. Sin fue el siguiente en hablar, Comodoro. Sí, mi triste capitán. La oficial al mando del grupo de ataque 86 no es la coronel Milicé, sino la coronel Wensal. ¿Por qué ella no está aquí? El jefe de Estado sonrió levemente mientras se encogía de hombros. ¿Por qué? No es obvio. Este tipo de operación no requiere instrucciones y por lo general, solo les enviamos los datos. Simplemente había algo más que quería mostrarles además de la directiva para esta operación. Bueno, no se puede confiar en este tipo, pensó Lena. Sin, estando junto a ella, probablemente tuvo el mismo pensamiento. El jefe de Estado se puso de pie, diciendo que los acompañaría como una forma de estirar las piernas después de todo el trabajo en el escritorio. Lena lo siguió por el pasillo de la base del cuartel general integrado, cuando de repente se dio cuenta de algo y miró a su alrededor. No caminaban por el camino de donde vinieron. Ella dirigió su mirada hacia Sin, quien inspeccionó su entorno con los ojos entrecerrados. Señor. El jefe de Estado, William, no le dio una sola mirada mientras se dirigía a una puerta al final del pasillo. La cerradura de identificación en la puerta se desactivó y la abrió. Luego miró de nuevo a ambos, que estaban inmóviles, y les indicó que entraran. Era una habitación con un techo tan alto que parecía como si se hubiera quitado el piso superior, y estuviera en su lugar el techo del siguiente piso. Debajo de la barandilla había oficinas llenas de soldados que llevaban el brazalete del equipo de análisis de información, realizando su trabajo. Varios de ellos estaban mirando una holopantalla proyectada en el aire, probablemente su tema de análisis. La holopantalla mostraba una especie de sala de reuniones creada con el opresivo esquema de diseño de los últimos años del imperio. La voz de Ernst resonó en la habitación, pero no se lo veía. Estaba fuera del alcance de la cámara. Otra queja sobre el trato de los 86, representante Primevere. Su tono sonaba excepcionalmente frío y rígido. En la pantalla, la mujer llamada Primevere sonrió con gracia. Tenía el cabello y los ojos plateados de un alba y llevaba el emblema de la bandera de 5 colores que la designaba como alguien con un puesto en el gobierno interino de la República. Sí. Como ya hemos mencionado varias veces, los 86 que su país nos arrebató son armas pertenecientes a la República de San Magnolia. Son propiedad legítima de nuestro país. Le pedimos que nos los devuelva de inmediato. ¿Qué? Lena gritó sin darse cuenta y el jefe de Estado levantó una mano para silenciarla. Mirándolo, Lena lo vio sonreír levemente debajo de su gorra reglamentaria. Lena finalmente vio la verdad detrás de su cruel sonrisa. Su verdadera razón para convocarlos aquí hoy, era para mostrarnos esto. La mujer de la grabación, la llamada Primevere, continuó con sus demandas unilaterales. Los 86 son una especie menor, ganado en forma humana. La Federación no tiene derecho a apoderarse de ellos. Para empezar, la Federación no tiene ninguna base para permitir que sus militares estén dentro de los territorios de la República. Así que deben devolver a los 86, ordenar a sus militares que se retiren y devolver la soberanía de la República a las legítimas manos de los albas. Ernst parecía haberse burlado. Habíamos planeado confiar la defensa a sus fuerzas armadas tan pronto como termináramos de retomar las zonas del norte. Pero, ¿de verdad planean contener a la Legión con métodos que, además de ser atroces, les fallaron hace 6 meses? Por supuesto. Nosotros, los albas, establecimos la forma de gobierno más grande en la historia de la humanidad, un sistema en el que la raza superior está por encima de todas las demás razas del continente. Nunca perderíamos ante la Legión, ya que son la creación de una raza inferior. Sus ojos indicaron que estaba completamente seria. Incluso la Federación,
que tenía el territorio y la fuerza militar más grande del continente, necesitaba cambiar sus estrategias para oponerse a la Legión, pero ella prácticamente ya había declarado la victoria. Tenía tanta confianza en la superioridad alba sobre otras razas en todos los campos. Esta persona, esta fanática, en verdad dijo eso. Nuestro retiro de hace 6 meses se puede atribuir a la incompetencia de los 86. Les dimos armas magníficas, mejores de las que el simple ganado podría haber esperado, pero aún así no lograron la victoria en el transcurso de una década. Y según nuestras inspecciones, el colapso del Gran Muro durante ese lamentable ataque de la Legión se debió a varias fallas estructurales en el diseño. Fue un sabotaje a manos de los 86 que lo construyeron. Esos degenerados débiles y perezosos. Esta vez los haremos luchar bajo nuestro mando superior y eficiente. El metraje terminó. Lena miró fijamente la pantalla oscurecida, mordiéndose el labio. De nuevo. Las personas que piensan así están liderando la República nuevamente, así que quieren que los 86 manejen la defensa de la República nuevamente después de que el ejército de la Federación se vaya. Es verdaderamente incorregible lo poco que parecen comprender la situación de la guerra y lo distorsionado que es su sentido de la justicia. La risa burlona y mordaz del jefe de Estado le pareció terriblemente distante. Ni siquiera podía mirar a Sin, que estaba de pie junto a ella, a los ojos. No quería mirarlo. Probablemente estaba mirando a Lena con la misma mirada fría y serena que dirigiría a la otra Alba. Sin habló claramente. Entonces, si no somos útiles, ¿tiene la intención de cumplir con sus demandas? Después de que se acabe la pequeña simpatía de los civiles, y si descubrimos que no tenemos más uso para ustedes, es una posibilidad. El jefe de Estado no se apartó de la fría mirada de Sin. No hay razón para actuar malhumorado en este momento, 86. ¿No son ustedes la prueba viviente de que esto es a lo que todas las personas finalmente se reducen? Sin dio un pequeño suspiro. Sí. De todos modos, esa mujer está reuniendo rápidamente apoyo entre los ciudadanos de la antigua república y construyendo su posición dentro del gobierno interino. Ella es la líder de la Santa Orden Magnoliana de los Patrióticos Caballeros Blancos de Sangre Pura, y sus demandas son, bueno, lo que has escuchado. ¿Acaso eso es algún tipo de nombre en clave dentro del ejército de la Federación? Simplemente los llamé como se llaman a sí mismos. Sin dejó escapar un profundo suspiro de disgusto. ¿Y cómo se relacionan estos caballeros con nuestra misión? Acortó el nombre de ellos. Puedes ver esto como una advertencia y nada más. Esperemos que todo esto sea un miedo innecesario de mi parte, ¿de acuerdo? Pero las demandas de los caballeros patrióticos permanecieron clavadas en el corazón de Lena como una espina. Con los archivos de personal de 139 procesadores recién nombrados proyectados en el aire ante ella, Lena se sentó perdida en sus pensamientos. Los 86 nacieron y se criaron en la República, pero para ellos era lo más lejano de su hogar. Y sin embargo algún día podrían anhelar volver a su lugar de nacimiento. Pero si así sería la República cuando llegara ese momento, probablemente nunca regresarían. ¿Cómo puede la República? Mi tierra natal, aunque ya no pueda enorgullecerme de ella, hacer tal cosa. Entonces el gato negro dejó escapar un maullido necesitado. Coronel. Coronel Milicé. Miró hacia arriba para ver a Grez. Mis disculpas. ¿Qué pasa, Coronel Wensal? ¿Qué pasa? La comandante Penrose y el teniente segundo Yeager llegarán hoy, y también es el primer día de inicio del grupo procesador a su nuevo puesto. La comandante y el teniente segundo deberían llegar en cualquier momento. Comprobando ansiosamente el calendario holográfico y el reloj en el escritorio, rápidamente se puso de pie. Te tengo que ir a darles la bienvenida. Lena tenía la intención de ir a recibirlos ella misma, pero había estado tan abrumada con el papeleo que se había olvidado. Grez sonrió deteniéndola con una mano. Ya envié a alguien para recibirlos. Les mostrarán las habitaciones, para que tengan tiempo de vestirse. La comandante Penrose también es una chica, después de todo. No podemos permitir que haga ninguna aparición antes de que haya tenido la oportunidad de lavarse el cansancio de su viaje. Lo siento. Gracias. No hay de qué. Es parte de mi trabajo.
Justo cuando Lena estaba a punto de volver a sentarse, de repente se dio cuenta de algo y se puso rígida a medio camino de hundirse en su asiento. ¿A quién envió a darles la bienvenida? Greg inclinó la cabeza con curiosidad. Al capitán Knowlton, dado que resultó estar libre. ¿Por qué lo preguntas? A Sin. Sin miró a la oficial técnica de la República con duda mientras ella permanecía congelada en su lugar en la pista. Su nombre escapó de sus labios en un grito angustiado. Bernault, que sostenía su equipaje, también tenía una expresión de perplejidad. La oficial técnica, la comandante Penrose, se puso pálida por la conmoción y la confusión, más pálida de lo que jamás había visto a nadie. Mientras se recuperaba gradualmente de su sorpresa, dijo con labios temblorosos. Capitán Knowlton, hay algo que me gustaría confirmar. Su voz sonaba como si estuviera aplastada por un nudo de emoción. Fue la coronel Milice quien lo envió a darme la bienvenida. No, comandante Penrose, fueron las instrucciones de la coronel Wensal, la comandante de la unidad. Él respondió a su pregunta preguntándose todo el tiempo cuál era el punto detrás de eso. La diferencia de rango entre un comandante y un capitán era absoluta, y aunque al propio Sin no le importaban las reglas de una forma u otra, la seguía para que Lena no tuviera que estar perpleja por sus acciones. Pensó que se había dado cuenta de cuál era la razón de su actitud. Los ciudadanos de la República veían a los 86 como cerdos en forma humana. Si le resulta desagradable ser recibido por un 86, le pido disculpas. Ya que está designada el laboratorio, dudo que tengamos que vernos después de esto. Si eso me molestara, no me habría ofrecido como voluntaria para venir aquí en primer lugar. La comandante Penrose escupió su respuesta como si la hubieran apuñalado con un cuchillo. Y además, soy una técnica experta en el campo de la resonancia sensorial. De todos modos, tendré que interactuar estrechamente con sus procesadores, Annette. Una voz aterrorizada resonó por la pista. Enfocando la mirada, vieron a Lena corriendo hacia ellos. Probablemente había corrido todo el camino, porque cuando se acercó a ellos, tenía las manos en las rodillas y jadeaba pesadamente. Dado que no tenía puesta ni la gorra reglamentaria ni las medallas, probablemente vendría sin demora un momento. Capitán Knowlton, me encargaré de mostrarle los alrededores a la comandante Penrose. Sargento Mayor Bernault, ocúpese de su equipaje. Sí, señora. Vámonos. La mirada dudosa de Sin siguió a Lena mientras se marchaba. Era como si intentara alejarse del lugar, de él. Mientras se iban, Bernault extendió una mano, como pidiendo algo, y Sin le entregó su gorra reglamentaria. Reidin, que acababa de pasar, los vio irse y preguntó qué fue eso. Ni idea. Sin tampoco sabía cuál era el problema. Luego le preguntó a Reidin a su vez qué pasa. Vine aquí para conocer a algunos de los novatos. Este chico que se quedó atrás. Hizo un gesto con la barbilla hacia un chico Selena que estaba mirando distraídamente a su alrededor, aparentemente habiendo perdido la oportunidad de irse con el resto del grupo a tiempo. ¿Y ese tipo de allí? Reidin luego volvió su mirada hacia la escotilla trasera del segundo avión de transporte, que acababa de abrirse. El chico 86 de complexión pequeña que salió corriendo se detuvo en seco cuando notó a Sin y Reidin. Su mandíbula casi golpea el suelo antes de murmurar, C. Capitán Knowlton. Y Vice-Capitán Siuga. Actuaba como si acabara de presenciar a dos hombres muertos caminando, pero desde su perspectiva, eso no estaba muy lejos de la verdad. Este chico, Rito, había sido el subordinado de Sin y Reidin en la unidad en la que habían servido antes de unirse al escuadrón Spearhead hace 2 años. Por lo que sabía, Sin y Reidin estaban muertos. Sin también se sorprendió al encontrar a un conocido de hace 2 años que había sobrevivido, pero Rito respondió así: vaya, capitán, no me diga que realmente estiraste la pata y ahora nos acechas como un verdadero dios de la muerte. Ya estamos todos muertos. Reidin se echó a reír ante la absurda idea mientras Sin exhaló un profundo suspiro. Después de la caída de Gran Muro, hubo ciudadanos de la República, aunque pocos, que se unieron a las filas y pilotearon Juggernauts. Y hubo uno que decidió renunciar a proteger su patria directamente y se ofreció como voluntario al grupo de ataque. Un solo soldado. Teniente segundo Dustin Yeager. Estaré bajo sus órdenes a partir de hoy. Es un placer conocerle.
Mientras el chico Selena saludaba torpemente vestido con su uniforme azul profundo de la República, un aire incómodo pasó entre el grupo desinconformado por 5 superiores al chico Selena. Les habían hablado de él antes de tiempo, pero aún así, era un ciudadano de la República. No pudieron evitar sentir cierta resistencia. Sintiendo la atmósfera oscura que se formaba en sus camaradas, Sin preguntó, ¿no eras inicialmente un soldado? ¿Por qué decidiste ser voluntario? Puedes saltarte las formalidades, todos somos iguales que tú aquí. Y ahí radicaba la diferencia entre tratar a alguien como un humano y tratarlo como un Draan. Afirmativo, señor, perdón. Sí, era estudiante antes de que ocurriera la ofensiva a gran escala. Con nervios, Dustin reformuló su respuesta cuando vio los ojos carmesí de Sin entrecerrarse levemente. Como se le exigió, habló ante los 86 omitiendo todas las formalidades. Verás, muchos de mis compañeros de clase eran 86 que murieron en la batalla contra la Legión. Y todo lo que pude hacer fue mirar. Entonces pensé que sería obvio para mí cargar con ese estigma. Pero no quiero que mis hijos y nietos también tengan que soportarlo. Entonces, para romper el ciclo, los ciudadanos de la República tenemos que luchar. Lo que sea que suceda después de que mueras en la batalla ya no te concierne. ¿Todavía estás seguro de eso? Dustin frunció los labios. Incluso si muero, la influencia de mis acciones permanecerá. Y eso afectará el futuro. Así que estoy al tanto. Si me aceptas, estaré decidido a hacer esto. Soy la teniente segundo Sidenida del grupo de ataque 86 y capitán de la unidad Brisingamen, a cargo de la defensa del cuartel general. Es un placer conocerlo finalmente, capitán Nouzen, señor. La unidad que pasó a ser conocida como los Caballeros de la Reina terminó teniendo 15 miembros que sobrevivieron a la ofensiva a gran escala. Sin la miró la teniente segunda Sidenida, también conocido como Ciclops, mientras saludaba de espaldas a las 5 procesadoras que formaban el núcleo del grupo. Lena tuvo que reprimir su risa ante la reacción anticlimática de Sin. La voz de Siden era alta y ronca que hacía difícil distinguir su sexo. Su pelo rojo descuidado estaba muy corto, tenía la piel de color marrón claro y era tan alta como el hombre promedio. En contraste, su busto amplio, más grande que el de la mayoría de las mujeres que Lena conocía, doblaba la corbata de su uniforme de la Federación en un ángulo agudo. Sus ojos probablemente eran la inspiración para su nombre clave personal. Su ojo derecho era de un índigo oscuro y su ojo izquierdo era tan blanco como la nieve, dando la impresión de que solo tenía un ojo. Se estrechaban mientras ella llevaba sus afilados caninos, sonriendo como un animal salvaje. Sí, Sidenida era mujer. Lena nunca lo había mencionado y parecía que Sin nunca había esperado que ella fuera una mujer. Se dijo que la tasa de supervivencia en la zona 86 era mayor para los hombres. En un campo de combate intenso, una diferencia en la resistencia y el soporte influía significativamente en la tasa de supervivencia. Y como las mujeres normalmente no tenían tanta resistencia física como los hombres, tenían una esperanza de vida media más corta. En una sala de reuniones, con todos los procesadores reunidos en un solo lugar, Siden habló desde el centro del grupo. Por cierto, ¿recuperaste tu juguete, cazador de mujeres? El que dejaste en ese campo de flores hace 6 meses. Siden sonrió mientras Sin entrecerraba los ojos. Realmente era alta para ser una chica. Estaba cara a cara con Sin, que era más alto que el chico promedio de su edad. No sé los detalles, pero no vayas a desahogar tu enojo con una mujer que podría haber sido una extraña por todo lo que sabías, idiota. Eso fue más que vergonzoso. No voy a negarlo, pero ¿qué derecho tienes para decirme eso? Siden se burló y levantó la barbilla con altivez. Muy bien. No me importa si eres el dios de la muerte del Frente Oriental. No tienes derecho a criticar a nuestra majestad, ¿entendido? Además, no se suponía que ibas a morir hace 2 años. Al menos aprende a permanecer en la tumba, maldita sea. Sí que ladras, ¿verdad? Sin respondió con una provocación descarada, yéndose sin decir nada. Con sus extraños ojos brillando como si se rieran por un momento, Siden lanzó su figura alta hacia adelante. Trágate esto. Tan pronto como ella gritó, una patada diagonal cayó sobre Sin como un martillazo, que eludió doblando la mitad de su cuerpo hacia atrás.
Luego esquivó por poco el siguiente ataque y, usando el espacio entre sus golpes para encontrar una abertura, la golpeó con un movimiento de su brazo. Mechones de su corto cabello rojo bailaban en el aire como un chorro de sangre o brasas revoloteando en el viento. Reflejando ese color, su ojo blanco como la nieve se entrecerró con ferocidad bestial. Lena estaba nerviosa al ver esta pelea repentina, y sus ojos y sus manos extendidas impotentes vagaban de un lado a otro. Por favor, deténganse. Déjalos, Lena. Déjalos luchar. Dijo Seo sentado hacia atrás en una silla, sirviendo el respaldo como apoyo para su mentón mientras sus manos, dobladas encima, acunaban su cabeza. ¿Conoces cómo los leones, los lobos, bueno, hasta incluso los perros callejeros, luchan por el dominio de la manada? Sí, así son las cosas. Déjalos arreglar las cosas a su manera. Pero no son perros callejeros. Lena notó que los 86 circundantes estaban acercando las sillas para ver mejor, haciendo apuestas descaradamente sobre quién pensaban que ganaría. Nadie planeaba detener esto. Krena, Anju y Reidin observaban cómo se desarrollaba la violencia sin preocuparse en lo absoluto. Que las apuestas van 50 y 50. ¿De verdad? Sin ganará esto ya está decidido. Sí, bueno. Puede que sea el dios de la muerte del Frente Oriental, pero esa historia es de hace 2 años, supongo que la mayoría de ellos no lo conocen tan bien. De todos modos, diría que Lena tenía razón aquí, en todo caso. Yo. Solo míralos. Ambos se detendrán después de un tiempo. Después de todo, no son perros. Una chica asumió el papel de corredora de apuestas, la vicecapitana del escuadrón de Brisingamen, lo cual era lamentable, e hizo las rondas, aceptando apuestas. Reidin y los demás hicieron algunas pequeñas apuestas a que Sin ganara. En la República a los 86 realmente no les importaban los rangos. Así que decidimos nosotros mismos los puestos de capitán y vicecapitán. ¿De verdad? Lena no pudo evitar sentirse disgustada por haber estado tan separada de lo que sucedía fuera de los muros que ni siquiera lo sabía, a pesar de ser una soldado. Pero aquellos con nombres clave personales tienen su orgullo y no seguirán a nadie más débil que ellos a la batalla. Nuestras vidas están en juego. Como si fuéramos a morirnos porque dejáramos que un idiota sin habilidades nos diese órdenes. Por lo general, la persona más fuerte es elegida como capitán. Una cosa es que tengas una unidad con un solo nombre clave personal, pero cuando juntas a un montón de ellos en un solo lugar, las cosas generalmente se deciden así, con una pelea. Por muy incómodo que pudiera haber sido la redacción, en realidad era como los animales luchaban por dominar. También fue así para el escuadrón Spearhead. En ese último campo de batalla en la zona 86. En ese momento el nombre y la habilidad de Sin ya eran bien conocidas, por lo que todos acordamos unánimemente que Sin sería el capitán y Reidin sería el vicecapitán. Y me han estado presionando con todo tu trabajo sucio desde entonces. Bueno, ¿qué esperabas? El resto de nosotros somos terribles leyendo y escribiendo, y además, has estado con Sin más tiempo. Un capitán de escuadrón tenía que completar el papeleo como parte de su función, y si algo le sucedía al capitán, el vicecapitán debía hacerse cargo de ellos. Tanto Sin como Reidin habían sido bendecidos con tutores y recibieron una mejor educación que la mayoría de los niños en su posición, por lo que tenía sentido dejarlos a cargo de esos deberes. Pero sí, tuvimos este tipo de peleas por el dominio en los equipos antes de eso. Estábamos Krena, Daiya, Kaye y yo. También estaba este chico antes de que te asignaran a nosotros, Kujo. Era el tipo más grande y corpulento de su escuadrón en ese momento, pero fue una locura ver cómo la chica más pequeña allí, Kaye, le dio una paliza. Aparentemente se había aprovechado del tamaño de Kujo y usó sus rodillas como base para lanzar una patada voladora en la nuca. Krena se burló de Lena, quien todavía miraba la pelea con una mirada nerviosa y asustada en sus ojos. Está bien. Sin no usa toda su fuerza contra las mujeres. En realidad, se está reteniendo mucho en este momento. Sí, Sin empieza a patear cuando se pone serio. Por lo general, también apunta a la mandíbula. Una vez te dio una patada en la mandíbula, ¿no es así, Reidin? Siempre me pregunté cómo demonios movía su cuerpo cuando escuché que podía patear a una persona más alta en la mandíbula aun estando en un punto muerto, pero Sin realmente es capaz de lograrlo, ¿no?
Creo que Dai ya fue noqueado por uno de esas patadas. Porque siempre apunta a los lugares que normalmente matarían a alguien. Oh. Vaya. Nada mal. Ella acaba de hacer que Sin empiece a defenderse. Usando una patada giratoria como fachada, de repente cambió la rotación media de la pierna pivotante y se volvió a una patada alta. Incapaz de esquivar el golpe en su sien a tiempo, Sin recibió el golpe con la parte superior de su brazo derecho, provocando un pequeño desgarro en la manga de su uniforme. La esquina angular de la suela de la bota de combate de ella lo cortó. Era ella quien se vengaba de él por ese corte con su brazo. Unas pocas gotas de sangre saltaron al aire desde debajo de la tela azul acero rasgada. Los ojos rojos sangre de Sin se volvieron más fríos, algo que incluso Lena, que aún no estaba acostumbrada a ver violencia física, notó. Oh no. Lo puso de ese humor. En el momento en que Reidin y Seo susurraron ese intercambio, Sin se movió. Cuando Siden intentó retraer su pierna, la apartó con el brazo derecho. Al mismo tiempo dio un paso brusco hacia adelante para cerrar la brecha entre ellos, y cuando Siden saltó sobre una pierna como pretendía, tratando de mantener el equilibrio, usó la punta de su pie para tropezar con su pierna pivotante y alzarla. Ah, ¿pero qué? Siden estuvo completamente en el aire por un momento, antes de que Sin la agarrara por el cuello y la golpeara contra el suelo. Si esto hubiera sido una pelea contra un verdadero enemigo, realmente la habría estrellado contra el suelo. Pero a la mitad Sin la soltó y, respetando sus instintos animales, Siden se acurrucó y cubrió su cabeza, permitiendo que la gravedad la arrastrara por la distancia restante. Luego se estrelló contra el suelo de madera. Puede que fuera una chica, pero era del tamaño de un chico y tenía un físico marcado por el campo de batalla. Un fuerte estruendo resonó por toda la habitación y Siden guardó silencio. Ninguno de los presentes hizo ni un chillido. Silencio. Silencio. Y más silencio. De repente Siden se estremeció. Ella pateó y, aprovechando el impulso, se puso de pie, cambiando de su anterior posición tendida hacia afuera, y lo señaló con el dedo en señal de queja. Estúpido. Eso me habría matado si no me hubiera preparado. TCH, asumes que me importa si vives o mueres. ¿Por qué chasqueas tu lengua? ¿De verdad estabas tratando de matarme, hijo de puta? TCH. Oh, haces que me enfade. ¿Lo ve su majestad? Este tipo es el tipo de imbécil que puede levantar la mano contra una mujer sin pensarlo dos veces. Tú eres quien me gritó como un perro rabioso. Ahora cállate y deja de ser mal perdedora. Sin respondió bruscamente a Siden, quien literalmente lo estaba señalando con el dedo, con una voz que era un 10% más fría de lo habitual. Realmente parecían un par de niños de 10 años peleando. Mientras miraba este reconfortante intercambio de palabras, Lena deseó desde el fondo de su corazón que la dejaran fuera de él. Reidin y Seo se agarraban los costados y se reían a carcajadas. Pero aún así, una derrota era una derrota. Siden se alejó refunfuñando todo el tiempo, dejando a Sin en el centro del grupo. Ahora bien. Sus ojos carmesí recorrieron la sala de reuniones, llenos de determinación, haciendo que incluso los 86 endurecidos por la batalla desviaron la mirada y se apartaran. Hasta ahora, Siden había sido la procesadora que había servido como subordinada directa de Lena, su oficial superior, la reina sangrienta. Ella había sido reconocida como la procesadora más fuerte. Y había sido derrotada sin esfuerzo como si fuera un juego de niños. Si alguien más tiene un problema en que yo tome el mando, dé un paso adelante. No se levantó una sola mano. No. Donde manda capitán, no manda marinero. Yo seré el siguiente. De hecho, hubo alguien que levantó la voz. Cruzando entre la multitud, Dustin se quitó la chaqueta de su uniforme con entusiasmo. Anju, que estaba junto a él, lo detuvo en seco. Escucha, teniente segundo y Eigar. Él se dirigió hacia ella, solo para encontrarse con un par de ojos ligeramente más altos que los suyos, mirándolo como un adulto miraría a un niño diciendo tonterías. Si quieres luchar contra él, primero tendrás que derrotarme. No quiero decir, no puedo pelear con una chica. Anju sonrió. Ven por mí. La sala de reuniones estalló una vez más cuando todos se apresuraron a recuperar lo que habían perdido en las apuestas.
Sin volvió al lado de Krena y Lena mientras Reidin y Seo saludaban ligeramente. «Lo hiciste bien». «Sí». «Por cierto, ¿qué están haciendo Anju con Yeager?», dijo Sin, dirigiendo la mirada hacia la esquina de la sala de reuniones, «Lo está disciplinando, supongo». Y justo cuando Sin miró en su dirección, «¡Boa!», Anju fácilmente arrojó a Dustin por encima de su hombro, y él desafortunadamente pasó a besar apasionado la mesa más cercana. «Annette, lo siento. Nunca tuve la intención de que ustedes dos se encontraran así». «Está bien». En su habitación en el cuartel tras el anochecer, Annette movió suavemente la cabeza hacia Lena, quien se disculpó profusamente y luego miró por la ventana. La cafetería del oficial estaba llena de más de 100 procesadores disfrutando de su tiempo libre. Junto a la ventana estaba Sin, sentado a poca distancia del caos y leyendo un libro. Al ver su sombra hojear las páginas, Annette dijo con un susurro, tampoco podía decir que era Sin al principio. «Se ha vuelto tan...». Se calló, pero de alguna manera Lena sabía lo que iba a decir. «Tan diferente». Abril de 2150. La Fuerza Expedicionaria de Relevo de la Federación finalmente había terminado sus 3 meses de preparación y estaba lista para pasar a la ofensiva. La operación para retomar las regiones del norte de la República había comenzado y, como resultado, el grupo de ataque fue colocado bajo la jurisdicción de la Fuerza Expedicionaria de Relevo y enviada a su cuartel general en la capital de Liberté et Égalité. Pero cuando los 168 procesadores que componían la mayoría de los 7 escuadrones del grupo de ataque llegaron a la base, fueron recibidos con «Lárguense a su zona, 86. Devuelvan este país de blanco puro a las manos humanas». Innumerables pancartas, colgando y ondeando en los altos edificios quemados que rodeaban lo que una vez fue el cuartel general de las Fuerzas Terrestres de la República y ahora servía como cuartel general. Ayer los parlamentarios que patrullaban habían retirado las pancartas, pero al mirar por la ventana de la sala de reuniones, Lena pudo ver que una vez más estaban revoloteando en el mismo lugar. «No de nuevo», pensó Lena frunciendo el ceño. «Hoy fue lo mismo otra vez. Lárguense 86. Devuélvanos nuestro país blanco puro», y así sucesivamente. La Fuerza Expedicionaria de Relevo tenía las manos ocupadas en mantener la línea del frente y retomar las zonas del norte y no podía desviar ningún recurso a mantener el orden público. Y como no se realizaba ninguna investigación al respecto, algunos civiles continuaban con sus incesantes actos de intolerancia contra los 86. Desde el día en que colocaron las pancartas, comenzaron a cantar canciones despectivas desde la seguridad de sus escondites. Por la noche repartían volantes que promovían el odio. Más y más grafitis plagados de difamación cubrían los alrededores de la base, y las ondas de radio se llenaban de estaciones de radio piratas. «Despreciables», decían. «Largo de aquí», decían. «Es culpa suya que las cosas hayan llegado a esto». Repetían sus palabras de malicia y mala fe sin fin, sin darse cuenta ni una sola vez de que ellos mismos los habían llevado a este destino. Cuando Sin llegó a su oficina para confirmar algunos documentos, le preguntó, ¿acaso no les dan cloro y detergente? ¿Cloro y detergente? Es que siguen diciendo, devuélvannos nuestro color blanco puro. Lena se echó a reír. Efectivamente, cuando se saca de contexto, sonaba como algo sacado de un comercial de detergente para la ropa. Pero pronto se hundió en los hombros. Lo lamento. No lo hagas. No es nada por lo que tengas que disculparte, Lena, dijo sin una pizca de disgusto, con una sonrisa irónica en su rostro. No importa lo que digamos, esa gente no escuchará. Son como perros que ladran pero no muerden, uno perdería el tiempo prestándoles atención. Todo lo que saben hacer es ser ruidosos y siempre puedes reírte de ellos como lo hiciste hace un momento. Sin se encogió de hombros ante su mirada de vuelta. Así que no dejes que te moleste, Lena. No es tu culpa, así que no pongas esa cara. Lena sonrió con amargura. Se dio cuenta de que él estaba preocupado por ella, y eso la hizo feliz, pero no puedo evitar sentirme molesta por esto. Yo también soy ciudadana de la República. Incluso si no podía estar orgullosa de ello, incluso si ella fuera incapaz de amarla más, la República seguía siendo la patria que había dado a luz y criado a Lena.
Y como ciudadana de la República, ver a sus compatriotas comportarse de manera tan despreciable la hacía sentir avergonzada y patética. Y dejar esas cosas como estaban ante los ojos de los 86 era inaceptable. Dejar las cosas como están incluso cuando sabes que están mal equivale a apoyarlas. No corregir sus acciones es vergonzoso como conciudadana de la República. Sin se quedó en silencio por un momento. Creyó ver un destello de lo que parecía ira o indignación en sus ojos. Eres diferente a ellos, y todos sabemos que lo que digan o hagan no tiene nada que ver contigo. Aún así, lo encuentro intolerable. No hay algo que podamos hacer, coronel Wensal. Bueno, sí, ciertamente no es una vista agradable. Lena expresó sus quejas durante una de sus reuniones programadas, y Greg frunció el ceño con molestia. El cuartel general ha transmitido nuestras quejas al gobierno interino y hemos aumentado el área de la zona de no traspaso, así como la frecuencia de las patrullas. Cualquier cosa más que eso sería difícil de lograr. Sí, supongo que tanto entiendo su irritación, pero la policía militar solo puede actuar dentro de las regulaciones militares de la Federación. Mantener el orden civil dentro de la base y sus alrededores era el papel de la policía militar. Y dado que este asunto bajó deliberadamente la moral de los soldados, los parlamentarios intentaron activamente evitarlo. Y aún así, no hubo forma de detener las transmisiones de radio que viajaban a través de las ondas de radio o las canciones y los volantes a flote. El otro día, cuando un escuadrón regresaba a la base después de un ejercicio, encontraron bellotas en el camino. A los soldados de la Federación no pareció importarles, pero Lena, una ciudadana de la República, entendió el significado detrás de eso. Las industrias de la República eran originalmente de agricultura y la ganadería. Y las bellotas eran tradicionalmente comida para cerdos. Los 86 pudieron haber nacido en la República, pero nunca habían aprendido su cultura e historia, así que afortunadamente el significado malicioso y desdeñoso detrás de este acto lo habían olvidado. Pero mientras se sentaban en el transporte, Sin suspiró levemente y Reidin se burló. Lena sintió que la ansiedad apretaba su corazón como un tornillo. Al menos, los dos lo sabían. Simplemente se quedaron callados, fingiendo no notar el despecho que se dirigía hacia ellos. Ella quería encontrar una manera de detenerlo, no podemos decir que no nos importa, pero a los 86 les molesta, ¿verdad? Preguntó Greg. Así es. Lena asintió vagamente. Lo encontraba extraño, o al menos desagradable. No era como si todos fueran tan indiferentes como Sin. Había algunas reacciones escasas aquí y allá, pero todas estaban dentro del alcance de las bromas. Cada vez que se erigía una pancarta, los 86 ataban un juguete de peluche de un cerdo blanco a uno de los mástiles sin usar y lo condenaban a una ejecución en la horca. Cada vez que comenzaba una repugnante canción, al día siguiente se convertía en una vulgar parodia. Los 86 garabateaban simpáticas caricaturas de un cerdo blanco en el dorso de los folletos, y todos los días la cafetería bullía con imitaciones exageradas de los ciudadanos de la República. El hecho de que esto no les hiciera daño era ciertamente una nota positiva, pero Lena sintió que deberían haberlo resentido más, o ponerse más abiertamente. Después de todo, la República que los había perseguido y les había quitado sus derechos ya no existía. Reírse frente a la adversidad es otra forma de resistencia. Dudo que sea algo que los haga enojar en este punto. Pero los errores no se pueden quedar sin corregir. Y los ciudadanos de la República están desahogando injustamente sus frustraciones contra ellos, no hay ninguna razón por la que deban aceptarlo. Su voz ahora estaba teñida de ira. La zona 86 ya no existe. No los gobernaremos. Se les debería permitir oponerse abiertamente a este odio. Greg frunció el ceño. ¿Y exactamente cómo sugieres que hagan eso? Lena parpadeó ante la repentina pregunta. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir, coronel Wensal? Esta es mi impresión tras conocerlos, tras conocer al capitán Knowsen desde hace un año. Al encontrarse con la mirada de Lena, esta oficial, que era 10 años mayor que ella, habló en tono pensativo. Sus labios estaban meticulosamente cubiertos con lápiz labial rojo y, a diferencia de los de Lena, el pecho de su uniforme estaba lleno de cintas y medallas por logros que había acumulado. Esos niños no son fuertes.
Simplemente entendieron que tenían que ser fuertes para sobrevivir, y en el proceso de intentar volverse fuertes, en su lugar cortaron cualquier cosa que los debilitara. No es que no estuvieran heridos. Era que les dolía tanto que tuvieron que cortar cualquier cosa que les permitiera sentir dolor. Lo que estás hablando fue solo otro aspecto de debilidad para ellos. Experimentar ese odio flagrante día tras día les quitó todo su corazón y los adormeció. Decirles que se defiendan ante una adversidad sin sentido puede parecer la respuesta natural, pero no sería lo mismo que pedirles que vuelvan a sentir dolor. Si bien no usaban balas reales, las batallas simuladas en las que Juggernauts que pesaban más de 10 toneladas participaban en maniobras de alta velocidad e intentaban dispararle en los lados y atrás a los demás eran difíciles para aquellos que no estaban acostumbrados. Dustin se arrastraba fatigosamente hasta la ducha después del combate, solo para ser pasado por Rito, quien gritó: «¿Las traes?». Al ver sus espaldas retroceder en la distancia, Sin frunció el ceño. Como él era el capitán, la decisión de qué tropas asignar a qué escuadrón estaba en sus manos, y en su mayoría los eligió en función de sus calificaciones en la Academia de Cadetes y su historial de batalla en la República. En última instancia, resultó en prácticamente los mismos escuadrones que tenían en la República, pero había un soldado problemático. Anju estaba apoyado contra la pared, esperando que Sin saliera. «No estás seguro de qué hacer con la asignación de Yeager, ¿verdad?», preguntó al verlo. Sí. A pesar de ser 3 años más joven que Dustin, Rito era un procesador que había servido en el escuadrón al que Sin pertenecía antes de unirse a Spearhead. Dos años de historia de combate eran bastante cortos para un procesador sobreviviente, pero aún eran mucho más que lo aprendido por Dustin. Esa brecha de 2 años de experiencia manejando un Juggernaut era demasiado evidente. Sus tasas de victorias y derrotas en los entrenamientos y la forma en que estaba exhausto después de un combate contaban la historia con demasiada claridad. Sin embargo, su espíritu es admirable y no parece que quiera morir. Simplemente carece de decisión y habilidad real. Estaba pensando en mandarlo a la banca como reserva. Pero no tendremos ese tipo de lujo con la próxima operación. ¿Y si dejas que mi pelotón lo tenga?, volvió a mirar a Anju, quien respondió con una sonrisa débil y amarga. Quiero decir, estabas pensando en hacer que fuera de todos modos, ¿verdad? Está fuera de discusión ponerlo en tu pelotón o en el deseo, ya que ustedes dos son de vanguardia. Raiden termina trabajando contigo a menudo, por lo que de todos modos estará en el frente. Y no puedes unir a un novato que es fácil de identificar con Krena, que se concentra en el espionaje y los francotiradores. Ponerlo en mi pelotón, a cargo del fuego de supresión, sería más seguro para los dos. Tenía sus aprensiones, pero Anju tenía razón. Tenerla dialogando con él era el mejor curso de acción. Gracias. Pero si sientes que se vuelve difícil para ti, está bien. Pasa lo mismo con todos los demás. Así son los cerdos blancos, ¿verdad? No había un 86 vivo que no supiera lo que era que la República los pisoteara. Sí. Y también incluso la coronel. Sin parpadeó como si no hubiera esperado que se mencionara a Lena, y Anju simplemente sonrió y se encogió de hombros. Si la coronel también piensa de esa manera, pronto terminará dándole la espalda a la República. Así que no tienes que sentirte ansioso por esto, ¿de acuerdo? Miró los ojos azules de la chica que se preocupaba constantemente por él, hasta un punto casi irritante. Está bien. Todos los datos acumulados del Pararaid durante las sesiones de entrenamiento y los resultados de las inspecciones periódicas de los procesadores fueron recopilados por Annette, quien actualmente estaba mostrando la información en holopantallas y confirmándola. No hubo ningún comportamiento inusual por el momento, ni hubo irregularidades con sus fisiologías individuales. Eso era de esperar, ya que habían usado esta tecnología durante años en la República, pero era mejor pecar por exceso. Se había ofrecido como voluntaria para hacer esto porque pensó que esto podría ser útil para él, una forma de expiar sus pecados. Mientras se desplazaba página tras página de documentos electrónicos, sus manos se detuvieron cuando apareció su nombre, acompañado de una foto policial. Sin. Su mano extendida inadvertidamente se congeló en el aire. Terminó mordiéndose el labio. Capitán Knowsen. Respondiendo a su voz con un asentimiento formal, la persona que estaba cerca se giró para mirarla. ¿Qué pasa, comandante Penrose?
Sus ojos rojo sangre. Su rostro pálido que casi nunca mostraba emoción. Se había vuelto mucho más alto en 10 años, y su contextura era delgada pero tonificada por 7 años de feroz combate. Era como una vieja espada afilada, clavada en el suelo de un antiguo campo de batalla, bañada por la luz de la luna. Era demasiado diferente a como era antes. Y miró a Annette como si fuera una desconocida. Sin. De verdad me recuerdas, ¿verdad? Lena ya le había dicho a Annette que Sin nunca había hablado de ella, cuando partieron para la misión de reconocimiento especial. Ni siquiera había mencionado su nombre y probablemente no la recordaba en absoluto. Pero ella pensó que era mentira. ¿Cómo podía olvidar que ella lo había llamado sucia mancha, cuando para él ese era un acto de traición tan terrible? Que Annette, una de sus compañeras más cercanas, lo llamara así era probablemente lo peor del mundo. Y al final, ella lo había abandonado. Se había sentido estúpidamente indignada cuando tuvo la oportunidad de salvarlo, y envió a Sin y a su preciosa familia, cruelmente a los campos de concentración. Sin había perdido a su familia y se vio obligado a pasar lo que probablemente fueron 5 años luchando en la zona 86. Un verdadero infierno en la tierra. Y Annette estaba en la raíz de todo. ¿Cómo no sentir resentimiento hacia ella por eso? Tenía que estar resentido con ella. Y cuando fue a saludarla, debió haber tenido que controlar sus emociones ya que estaban en un escenario oficial. O tal vez la trataba como a una extraña porque no podía perdonarla. Pero ahora vivían en el mismo cuartel y tenían muchas oportunidades para hablar sin que otros se interpusieran en su camino. Ella pensó que él diría algo muy pronto. Pero los días iban y venían, y él nunca lo mencionó. No puede ser. Realmente no puede ser verdad, ¿o sí? Soy yo, Henrietta. Rita. De la casa de al lado, ¿te acuerdas de mí, verdad? No había forma de que lo olvidara. Pero Sin simplemente la miró con una ligera confusión en sus ojos y negó con la cabeza suavemente. Ah, realmente se hizo más alto. El pensamiento inapropiado cruzó por su mente mientras lo miraba. El niño en sus recuerdos siempre tenía la misma altura que ella, en ese entonces. Mis disculpas. Y él le respondió de ese modo con una mirada que solo se le daría a un completo extraño. Annette le había dicho a Lena de antemano que hoy hablaría con Sin. Ella había dicho que si algo pasaba, todo sería culpa de ella, y le había implorado a Lena que no castigara a Sin importar lo que sucediera. Sus ojos brillaban con sombría decisión. Lena pensó que no pasaría nada. La dignidad de Sin como 86 le prohibiría actuar como uno de los cerdos blancos de la República. Y probablemente ni siquiera la recordaba para empezar. Ya había pasado el atardecer y a pesar de que aún no se apagaban las luces, la habitación estaba oscura. La luz del pasillo se precipitó sobre la figura acuclillada en el suelo. Annette. Él no se acuerda de mí. Lo sabía, realmente no recuerda nada. Como jugamos todos los días. Nuestras casas en la primera zona, o como hacíamos expediciones en el patio. Realmente no recuerda nada antes de que lo enviaran al campo de concentración. En los 10 años desde que se habían visto por última vez, Sin, el chico que había luchado mucho con fervor hasta que se ganó el nombre del dios de la muerte de la zona 86, se había despojado de muchas cosas por la intensidad de la batalla. Para templar y afilar una hoja hay que cortarla. Y para convertirse en una hoja afilada que atravesase a la legión, Sin había dejado atrás todo lo que no fuese beneficioso para el combate. Probablemente Annette se había dado cuenta por primera vez de lo que significaba sobrevivir a 5 años de guerra con la legión en el campo de batalla de la zona 86. No había forma de sobrevivir sin ser la misma persona que eras antes de entrar. Era ese tipo de infierno. Annette se cubrió la cara con ambas manos. ¿Pero qué se supone que debo hacer ahora? Sonaba como una niña perdida sin ningún lugar a donde ir y sin nadie a quien acudir. Sabía que probablemente nunca me perdonaría. Pero estaba bien con eso, aún quería disculparme. Pero no puedo hacer eso si ni siquiera lo recuerda. Entonces, ¿cómo se supone que voy a arreglar las cosas con Sin ahora? Lena miró al suelo mientras Annette hablaba, su voz era un grito apagado. Había pensado una vez antes que Sin olvidase todo probablemente sería una maldición para Annette. Los pecados requerían castigo.
Incluso si un pecador nunca fuera perdonado, podría expiar pidiendo disculpas. Pero si se olvidaba el pecado, incluso eso se volvería imposible. El pecado de Annette nunca sería borrado, incluso si solo fuera un acto unilateral y extremadamente egoísta por parte del perpetrador. Puede que no lo recordara, pero Sin tenía sus propios pensamientos sobre la situación. A diferencia de la base de su cuartel general, que tenía habitaciones para todos los que tenían rango de oficial o superior, esta base en la que estaban estacionados tenía varias habitaciones compartidas para los procesadores. Estar solo era difícil. Su búsqueda lo llevaba al hangar, donde se reclinó contra la armadura de su plataforma con un libro abierto. Sin embargo, no estaba leyendo, sino que parecía estar perdido en sus pensamientos. Al notar el sonido de tacones, dirigió su mirada hacia Lena y negó con la cabeza un tanto impotente. «Espero que no estés demasiado molesto». «No lo estoy». No era culpa de Sin que no recordara a Annette, que no recordaba sus días en la primera zona. «¿Pero realmente no recuerdas nada?» Incluso si no lo haces, tal vez hablar de eso podría ayudar a que algunos de los recuerdos regresen. Escuchar que tenía un amigo de la infancia me hizo sentir que tal vez sí, pero eso es todo, no puedo recordar un nombre o una cara. Especialmente cuando el último recuerdo que tenían el uno del otro fue el de una pelea. Después de que nos apoderemos de la primera zona había oído que habían localizado la casa en la que solía vivir mi familia, así que fui a verla. Los archivos personales de los procesadores deberían haberse eliminado, pero de alguna manera estaban intactos, y encontramos la casa gracias a eso. Murmuró, su expresión abatida era similar a la de un niño huérfano. Lena lo sabía. Los registros de los perdidos en la batalla se conservaron en un almacén subterráneo debajo del cuartel general de las fuerzas terrestres. De hecho, fue Lena quien le había dicho a los militares de la Federación que revisaran allí, ya que debería haber algo en esa área, aunque no sabía qué había escondido en ese lugar hasta que lo abrieron. 2 meses después de la ofensiva a gran escala, un soldado se lo contó por el comunicador inalámbrico en medio de la batalla. Un predecesor le había confiado la tarea, que él mismo apoyaba, de recuperar y ocultar los registros de los caídos. Él mismo era originalmente un handler, que había perdido su trabajo debido a la guerra y se alistó en el ejército para ganarse la vida. Finalmente no pudo soportar ver morir a niños soldados como procesadores de drones. Después de que su escuadrón, dirigido por un capitán en su adolescencia, había sido diezmado hasta el punto de que ya no tenía sentido llevarlos a la batalla, pidió, y fue aprobado, ser transferido a la división del personal. Pero sabe, teniente Milicea, al final, la gente no puede escapar de los pecados que ha cometido. Cuando él lo dijo, Lena pensó que podía oírlo llorar al otro lado de la transmisión inalámbrica. Volví a encontrarme con ese capitán. En el cuartel de ese mismo escuadrón Spearhead, teniente. Yo fui quien le tomó la foto final. Pensé que podría volverme loco en ese momento. El chico que abandoné en ese entonces todavía vivía solo para marchar hacia su muerte 6 meses después. Y no había nada que pudiera hacer para ayudarlo. No. Ni siquiera traté de ayudarlo. Ahora es mi momento de expiar. Y la República morirá aquí. Morirá y será olvidada. Pero en cuanto a ellos, tal vez alguien, algún día. Quizás alguien había escuchado su solemne oración. Las imágenes de los 86 a quienes se les debería haber borrado su propia existencia se habían conservado, y algunos de esos 86 seguían viviendo como Sin. Se esculpió un camino por el que se podía trazar ese pasado olvidado. Y ella lo recordaría. A ese tímido y bondadoso soldado de la división de personal, que entregó su vida a cambio de ese camino. ¿Y cómo era la casa? Nada familiar para mí. Ni siquiera verla con sus propios ojos le había refrescado la memoria. No estoy realmente. Sonaba más como si estuviera hablando solo. No estoy realmente interesado en el hecho de que no pueda recordar el pasado. Puedo luchar incluso sin eso. Puedo derrotar a la Legión incluso si no puedo recordar a mi familia y mi ciudad natal. En todo caso, esforzarme demasiado en recordar podría terminar distrayéndome y siendo un estorbo. Tener algo que perder sería solo una distracción. Tener algo que querer le haría dudar. Si no cortaba todas las cosas que eran innecesarias para la batalla, nunca sobreviviría. Cuando todo en lo que podía pensar era en matar a mi hermano,
tenía una razón para vivir. Pero cuando miré hacia atrás y me di cuenta de que ni siquiera podía recordar cómo era él, me hacía sentir un poco solo. Nunca pude recordarlo por mí mismo. Sí, lo había dicho en la zona 86. Por eso se había sentido feliz cuando se enteró de que Lena recordaba a Arei. He oído que tu abuelo todavía está vivo. Era un noble de alto rango, una figura destacada en el antiguo Senado Imperial y un pilar de apoyo de una familia guerrera, el marqués Jay Nouzen. Como Rey le dijo una vez a una joven Lena, el apellido Nouzen estaba reservado solo para su clan y era raro tanto en el Imperio como en la Federación, que le siguió. Más precisamente, nadie más que los miembros del clan podían usarlo. Por supuesto, tan pronto como Sin recibió protección por parte de la Federación, el marqués solicitó una reunión con él a través de Ernst, ya que estaba convencido de que Sin era el hijo de su hijo mayor, que se había fugado. Desde entonces el marqués había hecho repetidas solicitudes de reunión a Ernst, a los oficiales superiores de Sin, Richard y Greth, y recientemente incluso a la propia Lena. Quiero conocerlo, había dicho. Déjame verlo. Pero el propio Sin no lo consintió, por lo cual Lena no estaba en condiciones de decir nada. Tu abuelo podría recordar a tu hermano y a tu familia. Quizás tenga fotos de ellos. Quizás deberías conocerlo. Sin esbozó una sonrisa débil, casi inerte. ¿Por qué querría eso? Nunca he conocido a este anciano que se hace llamar mi abuelo. No recuerdo ninguna historia de mi padre que pudiera haberle contado. ¿Qué diría yo? ¿De qué me serviría conocerlo ahora? Sería una reunión vacía para ambos. Sería solo un triste recordatorio de que lo que una vez se perdió nunca podría ser compensado. Fue entonces cuando Lena se dio cuenta. Sin dijo que no recordaba, que no podía recordar. Pero tal vez no era que no pudiera recordar, sino más bien en este punto, realmente no quiero recordar, así que tampoco quiero conocerlo. Lo mismo pasa con la comandante Penrose. La chica que decía ser la amiga de la infancia que no recordaba. Si ella quisiera disculparse para que no hubiera pasado nada, habría sido mejor que se olvidara de sí misma y no acudiera nunca a mí. Era mejor para el que no supiera lo que había olvidado, lo que había perdido. Esa era la postura de Sin. Bueno, me gustaría pensar que esta vez me superé a mí mismo. Siéntete libre de elogiarme, Lena. Al ser nombrada comandante táctica, a Lena se le otorgó un automóvil de mando personal. Su nombre distintivo era Vanadis. Era el carruaje real de la Reina Sangrienta, equipado con equipos de control y comando para RAID de última generación. Cuando Lena visitó el hangar para recibirlo, se quedó estupefacta al ver el nuevo vehículo blindado y la vista de Seoen a su flanco. Estampada al costado del vehículo estaba la silueta de una mujer vestida con un vestido carmesí. Era la marca personal de la maldita reina. Lena. Seo miró su trabajo con una sonrisa satisfecha. Quedó genial, ¿verdad? Es como un logo para algún perfume o cosmético. Pensé que de todos modos volveríamos a hacer las marcas personales de todos, y he estudiado dibujo desde que llegué a la Federación. Como dijo, era una ilustración bastante elegante. Además, tenía una sensación similar no solo a la marca personal de Seo, sino también a la de Sin, Reidin, Krena y Anju. Siempre había pensado que las 5 marcas las dibujaba la misma persona, pero no sabía que Seo era el responsable. Lena sonrió sintiendo una especie de cosquilleo que se hinchaba en su interior. El hecho de que la contaran entre sus filas hacía que su corazón se llenara de orgullo, y el hecho de que él le hubiera preparado una sorpresa como esta la hizo muy feliz. Podrías haber dibujado un cerdo blanco con un vestido rojo, ¿sabes? Una sonrisa apareció en los labios manchados de pintura de Seo ante su comentario bromista. ¿Qué? No, para nada. No sé por qué metes a los cerdos blancos en esto, todavía te preocupas por esos amantes del cloro. En algún momento se decidió que el apodo de la tal orden de los caballeros sería los amantes del cloro. Probablemente por eso los cerdos de peluche que siempre colgaban hasta morir quedarían mejor en una botella de cloro. Sí, estaría mintiendo si dijera que no lo estoy. No tienes nada que ver con eso, así que no dejes que te afecte. Ya estamos acostumbrados a ellos. Pero, si alguna vez sientes que no puedes soportarlo más, por favor dímelo. Ahora tienes. No siempre deberías haber tenido derecho a hacerlo. ¿Qué?
Sería una molestia. Olvídalo, está bien. Además, si llegase a pintar un cerdo blanco como tu marca personal, no quiero pensar lo que Sim me haría. No quiero morir todavía, dijo Seo mientras miraba hacia arriba. ¿Por qué mencionas a Sin? La miró por el extremo del ojo. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? No me digas que no lo has notado. ¿Notar qué? Seo exhaló un profundo suspiro desde la boca del estómago. Mierda, sí que eres tonta, quiero decir, en este punto, todo lo que puedo decir es pobre de Sin por lo que le espera. Es descaradamente obvio. No importa. Si no lo captas, ni modo. Explicarlo sería todo un problema. O más bien, dijo Seo cruzando los brazos. Había algo en su expresión que molestó un poco a Lena. Era justo como... Sí, justo como la expresión de Sin el día de ayer, cuando dijo que no le importaba el comportamiento de los amantes del cloro. Sin no te dijo que dejaras de poner esa cara de agonía. Tiene razón, ¿sabes? Nadie te está culpando de nada, lo que hace que tu espectáculo de mujer en lástima las 24 horas sea especialmente doloroso de ver. ¿Puedes parar ahora, bueno? Cuando él disparó 3 rondas en la cuarta mina autopropulsada, expulsó el cargador. Una pistola de doble cañón de 9 milímetros era capaz de transportar 15 balas. Expulsó el cargador cuando había una bala en la recámara y 2 en el cargador y cargó el siguiente mientras se paraba y disparaba. Esa era una técnica llamada recarga táctica. Una pistola automática aprovechaba el retroceso del disparo para cargar la siguiente bala, por lo que si la recámara estuviera vacía al cambiar un cargador, la primera bala tendría que cargarse manualmente. El objetivo de esta técnica era evitar la pérdida de segundos cruciales en un tiroteo. Contra la Legión y su rapidez superior, el tiempo necesario para recargar podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Después de que el tope de la corredera se elevara después de la última bala disparada, las minas autopropulsadas, o más bien, sus proyecciones holográficas, se apagaron. Sin retrajo la corredera de su pistola en su lugar mientras observaba que los objetivos se elevaban, presentando los resultados de su disparo. Estaba en el campo de tiro de la base. Sin siquiera molestarse en verificar los resultados, Reidin, que estaba sentado cerca, miró las innumerables marcas de bala concentradas en los pechos de las unidades de control de las minas autopropulsadas holográficas. ¿Qué, estás enojado o algo así? Puede que... Sin casi lo negó por reflejo, pero en cambio se quedó en silencio. Estaba bastante reacio a admitirlo, pero... A lo mejor sí lo esté. No se tratará de esa mujer de un solo ojo, ¿o sí? Olvídate de eso. Reidin fingió meditarlo durante un rato. ¿Se trata de Lena? Sí. Lo había confirmado desde que Reidin se adelantó y lo dijo, pero aún así era algo desagradable de admitir. No era nada de lo que dijo, sino más bien las cosas que unieron su corazón. Nunca quise culparla, pero ese tema del acoso Alba la ha estado molestando. El acoso de los amantes del cloro realmente no le molestaba a Sin. Eran tan desagradables como el zumbido de una mosca en el oído y nada más. No le molestaba, para nada. Después de tratar con los soldados de la República, muy pocos de los cuales eran seres humanos decentes, durante años, los 86 se habían acostumbrado a esto. Todos entendieron eso. Los 86 eran iguales en ese sentido en diversos grados. Así que a ninguno de ellos le molestaba, mucho menos pensó que de alguna manera era culpa de Lena. Y a pesar de eso, Reidin hizo una expresión bastante exasperada. ¿Qué? Nada, solo me preguntaba. Si todo lo que hiciste fue pensar en lo que más te enojó, ¿cuánto más te podrías enojar? Eso es todo. Había un insulto entre el te y el podrías que no expresó con palabras. Sin lo miró con los ojos entrecerrados. Nunca lo admitiría en voz alta, pero odiaba la diferencia de altura entre ellos desde el día en que se conocieron. Reidin simplemente se burlaba. Ella dice ser una ciudadana de la República, ¿realmente está tan apegada a eso solo porque nació en un lugar específico o es del mismo color que esas personas? Los 86 solo recordaban vagamente sus lugares de origen y las familias que los criaron, y el concepto de una patria era uno que no les parecía real.
Los campos de concentración y el campo de batalla no eran entornos que generaran el sentimiento de parentesco, por lo que la idea de que alguien sea pariente solo porque son de la misma raza que uno no movía sus corazones. Si tuvieran una patria, sería el campo de batalla en el que eligieron luchar hasta el final amargo de su propia voluntad. Si tuvieran hermanos, serían los otros 86 que eligieron la misma forma de vida y luchaban junto a ellos. Entonces la noción de tener un sentido de pertenencia a una nación debido a una tierra o una raza en la que nunca eligieron nacer les era ajena. La gente se formó a sí misma por su propia mano, a través de su propia carne y sangre y en los camaradas en quienes confiaban. Esa era la forma de vida que los 86 pensaban que era la correcta. Pasa igual con la comandante Penrose y la Federación también. No entiendo por qué están tan obsesionados con nuestro pasado. Si vieja amiga tuya, ¿cuál es el problema con eso de todos modos? ¿Realmente no la recuerdas? Ni un poco. Sin era el capitán del escuadrón y Annette era la asesora técnica del para-RAID. Incluso sin ningún asunto privado, había hablado con ella varias veces en un entorno profesional y no había surgido ningún recuerdo. Aunque tal vez era simplemente porque no estaba tratando de recordar. Frederica dijo una vez, 3 cosas hacen a un hombre: la patria en la que nació, la sangre que corre por sus venas y los lazos que forma. Todavía no lo entiendo. No recordarías ese tipo de cosas aún más. Siendo inusual para un 86, Reidin había sido protegido dentro de las 85 zonas hasta los 12 años, por lo cual pasó relativamente menos tiempo en los campos de concentración para que se le borrasen sus recuerdos. No era como si la escuela de la vieja directora quedara tan cerca de casa. Y después de convertirme en procesador, eso honestamente dejó de importarme. Antes de darme cuenta, olvidé las caras de mis padres y no podía recordar dónde crecí. Creo que a lo mismo te pasa. ¿Quieres volver alguna vez? ¿Seguiría queriendo volver a una patria que había olvidado? Los labios de Reidin se torcieron en algo parecido a una sonrisa, pero la sensación que emitió fue más disgusto y aversión. Entonces es igual que yo, pensó Sin. Cuando se trataba de eso, los dos realmente ni siquiera querían pensar en eso. Nah. Tan pronto como terminó la reunión de estrategia, Sin se levantó y se fue. Cuando Annette una vez más lo vio alejarse sin una palabra, una voz joven habló. Dale cuantas miradas amorosas quieras, Beisaare. Ese hombre no tiene la obligación de conocer tus sentimientos como está ahora. La palabra que usó Frederica era un término despectivo en la jerga de Geade, que significaba cabello blanco. Se refería a los albas y concretamente a los de la República. Sí, supongo que tu poder tiene todo el monopolio en ese aspecto, ¿no es así, brujita que todo lo ve? Es fácil que lo sepa cuando eso es lo único que tienes en mente. Tus ojos arrepentidos siguen persiguiendo a Sinei con esa mirada anhelante. Me molestaría incluso si tratara de ignorarlo. Frederica casi escupió su respuesta mientras miraba a Annette. Si él dice que no te conoce, entonces todo acabó allí. Todo lo que queda es que aceptes ese hecho. Pero si no me disculpo, nunca podré seguir adelante. Frederica se burló con descarado desdén, incluso con enemistad. Lo que temes no es ser incapaz de seguir adelante, sino de no poder retroceder. Todo lo que deseas es volver a la relación que tenías en tu juventud, cuando eras feliz. Deseas deshacer tu pecado. Incluso cuando dices que has lastimado a Sinei, todo lo que deseas es encontrar la paz sin ver una sola vez las cicatrices infligidas en él. Annette se congeló en su lugar y Frederica la miró con ardientes ojos. Los ojos carmesí de un piropo, los mismos que los de Sin. Sinei, y todos aquellos quienes ustedes han reducido a casi nada tienen las manos ocupadas protegiéndose a sí mismos. Y si pretendes hacer su carga más pesada, me interpondré en tu camino como tu enemiga. Lena invitó a Sin a hacer un viaje a través de Liberté et Égalité durante su tiempo libre con la intención de ayudar a Annette de alguna manera. Quizás solo hablar de eso o ver la ciudad una vez no era suficiente para que la recordara, pero un detonante correcto podría refrescar sus recuerdos. El trabajo de restauración de la calle principal de Liberté et Égalité había progresado muy bien en los 6 meses desde que se retomó. Los edificios se habían quemado en los fuegos de la guerra y los árboles carbonizados junto a la carretera se habían dejado como estaban, pero se habían limpiado los escombros y las calles estaban bulliciosas, aquellos de cabello plateado se mezclaban con aquellos de uniformes azul acero.
Ser testigo de esta vista bajo el inmutable cielo azul de la primavera hacía que el corazón de Lena se agitara. Queda un poco lejos, pero ¿te gustaría ir al Palacio Lun? Hubo poca lucha allí, así que la estructura permaneció intacta. ¿El Palacio Lun? Ahí es donde se llevan a cabo los fuegos artificiales del Festival de Fundación de la República. Fuiste a verlos con tu hermano y tu familia. Prometimos que iríamos a verlos alguna vez, ¿recuerdas? Cierto. Apresurando su paso para igualar el de Lena, Sin hizo una pausa mientras buscaba en sus recuerdos, y luego sonrió amargamente. Los fuegos artificiales. Dijimos que veríamos los fuegos artificiales todos juntos. Ah. Sí, tienes razón. En ese caso, no podemos ir solo nosotros dos. Cuando llegue el momento de los fuegos artificiales, todos podremos ir a verlos juntos. Para cuando llegue el festival, probablemente estaremos de regreso en nuestra base de operaciones. Aunque por cómo están las cosas, no sería demasiado encender fuegos artificiales, suponiendo que el festival se vaya a celebrar. Cierto. Pero algún día. Tendremos alguna otra oportunidad. Dio un paso adelante y luego se detuvo y miró hacia arriba. Esta era una promesa real, una que podrían cumplir. No era como la última promesa que Sin había hecho de ver los fuegos artificiales, sabiendo todo el tiempo que nunca sucedería. Sintiendo el significado implícito detrás de esas palabras, Sin asintió suavemente. ¿Es seguro? ¿Será algún día? ¿Hay algo que quieras ver ahora mismo, Sin? ¿A algún lugar al que le gustaría ir? ¿Algo que te gustaría hacer? Estas eran las palabras que ella le había preguntado antes, sin saber que no había nada que él pudiera desear, ya que estaba programado para morir 6 meses después. Pero ahora las cosas eran diferentes. Ahora podía permitirse desear cosas. Y podía hacer realidad esos deseos. Esta vez, cuando miró hacia el futuro, ¿qué veía? Sin lo pensó por un momento. ¿Y tú, Lena? Bueno, veamos. Por ahora, me gustaría ir a cazar y pescar en el pueblo detrás de la base Rustkammer después de que termine esta misión. Y tal vez visite Sant Yede. Ah, y el océano también. Nunca lo he visto. Dijo Lena, sonriendo sin darse cuenta. La sonrisa de Sin se hizo más profunda de repente. Suena bien. ¿Pasará algún día? Sí, pasará sin duda. La verdad era que incluso esto, simplemente caminar por la ciudad así con él era una de las cosas que ella siempre había querido. Pero lo mantenía en secreto. Al ver a Lena acelerar el paso por la vergüenza, Sin dijo de repente. ¿Querías dar un paseo de repente por el asunto con la comandante Penrose? Había visto a través de ella. Lena se detuvo con torpeza. Sí, sé que esto no es algo de lo que tenga derecho a opinar, pero... Annette es amiga mía, y tú también lo eres. Pero pensé que te ayudaría a recordar no solo a Annette sino también a tu familia. Cerró los ojos con fuerza y bajó la cabeza. Lo siento. ¿Estoy siendo desagradable? No, pero... Sin inclinó la cabeza suavemente. Después de una pausa vacilante, dijo con decisión, creo que es extraño porque estás tan obsesionada con esto. Lena pareció sorprendida por esta pregunta inesperada. ¿A qué te refieres con por qué? Lena, si tanto tú como la comandante Penrose están tan atormentadas por el pasado y los hechos de la República, ¿por qué no lo cortan por completo? Aferrarse a eso es porque me piden que recuerde cuando ni siquiera pueden soportar enfrentar el pasado por ustedes mismas. Esa era una pregunta terriblemente extraña, del tipo que solo un monstruo haría. La patria y el pasado de uno eran parte de la identidad. Al menos, así era para Lena. Así que miró a Sin, quien tan fácilmente le dijo que lo cortara todo, con un escalofrío recorriendo por ella y que luego desapareció poco después. Pero la duda permanecía. ¿Cómo podían estar tan despreocupados por eso? ¿Acaso los 86, que habían perdido no solo sus hogares y familias, sino incluso sus recuerdos, no pensaban que era triste? Seguramente alguna parte de ellos deseaba reclamar incluso un poco de eso. ¿Es debido a qué? Bueno, mi pasado y mi tierra natal son parte de lo que me hace quien soy. Y no puedo cortar una parte de mí. Creo que la razón por la cual no recordar es menos doloroso para ti se deba a que ellos también son parte de ti.
Puedo ser yo mismo incluso si no recuerdo mi casa o mi familia. Y creo que esos recuerdos son innecesarios para mí por como soy ahora. Pero el hecho de que no pudieras recordar a tu propio hermano no te hacía sentir solo. Eso. Sin se quedó en silencio como si estuviera perplejo o confundido. Por un momento sus ojos carmesí vacilaron con inseguridad. Como si tuviera miedo o estuviera asustado. Es cierto, no quería olvidarlo. Pero si lo recordara, yo. En ese momento, la voz aguda de un niño sonó en sus oídos. Mami, ¿por qué esa cosa tiene esos colores raros? El tranquilo aire de la tarde se congeló en un segundo. Quien hablaba era un niño alba, que caminaba por la calle, de la mano de su madre. El dedo del niño apuntaba a Sin. Su cabello es todo negro y sucio, y sus ojos rojos son espeluznantes. ¿Cómo es que nadie se ha deshecho de un monstruo tan aterrador? No te acerques, nos ensuciará a todos. La madre trató de calmar al niño presa del pánico. No digas eso. ¿Qué estás? Hay muchos. Tengo asustado. Tenemos que deshacernos de esas cosas. No deberían estar aquí. Suficiente. El hecho de que ella ni siquiera tratara de corregir al niño dejaba en claro cuán hipócrita era esta actuación. Era como si no estuviera regañando a su hijo, sino simplemente manteniendo las apariencias para poder afirmar que había tratado de detenerlo. Sin miró a la madre y al niño con frialdad. No el tipo de mirada que le daría a un transeúnte al borde de la carretera, y dijo como para sí mismo, ya veo. Esto definitivamente podría causar problemas más adelante. Lo dijo como si fuera asunto de otra persona. Eso sorprendió a Lena y contuvo la respiración. Puede que haya nacido allí, pero para Sin, un 86, la República ya no era su hogar. Eso era algo que ella creía entender. La madre inclinó la cabeza una y otra vez a modo de disculpa, cubriendo a la fuerza la boca de su hijo mientras seguían diciendo lo asustado y disgustado que estaban. Lo siento mucho. Los niños no saben nada mejor que decir, así que perdónenos. Sin hizo un gesto a la madre para que se fuera, como si dijera que no le importaba nada de una forma u otra. La madre continuó inclinando la cabeza y luego tomó al niño en brazos y se alejó como si huyera de la escena. Pero en el momento en que se dio la vuelta con el niño en brazos, las palabras que salieron de su boca y la mirada punzante de desprecio que les lanzó decían todo lo que había que contar. ¿Pero qué se cree esa inmundicia subhumana? Lena sintió que la sangre se le subía instantáneamente a la cabeza. Deténgase ahí mismo. Estaba a punto de irse tras la mujer, pero alguien la agarró del brazo. Miró hacia atrás solo para encontrar que era Sin. Ignórala, Lena. No pierdas el tiempo en eso. ¿Qué? Lena se sacudió y se volvió hacia él. Sin todavía tenía una ventaja de 10 centímetros sobre ella, incluso cuando ella llevaba tacones. Sin inmutarse por la brecha en sus alturas, Lena lo miró. ¿Cómo esperas que la ignore? Ella simplemente te insultó abiertamente. Aun estando en esta situación con todo lo que ha pasado. Viniste a salvarlos. Se podría decir que incluso luchaste por ellos. No estoy luchando por la República y nunca lo hice. Sonaba un poco disgustado. Quizás dándose cuenta de la seriedad en su tono, suspiró como si tratara de desahogar su estrés y continuó, todavía con un toque de irritación en su voz. Estoy acostumbrado a que los ciudadanos de la República digan lo que quieran. No lo veo particularmente como un insulto. Y no importa lo que les diga, nunca me escucharán. ¿Te tomarías en serio los chillidos de un cerdo, Lena? A mí me pasa igual. Para los ciudadanos de la República, los 86 son solo ganado. Su tono era ahora tan tranquilo y sereno que casi rozaba la crueldad. Lena apretó los puños. Sin. Yo también soy ciudadana de la República. Sin se quedó en silencio por un momento, luciendo disgustado. Bueno, lo siento. No te considero ganado, pero sigo siendo un ciudadano de la República. Eres diferente a ellos. Lo soy. Finalmente se dio cuenta de lo que Sin quería decir. Lena era diferente a ellos. Los cerdos blancos de la República son simplemente basura con forma humana, a diferencia de mí.
Eso es lo que estás tratando de decir. Los 86 no se sintieron ofendidos por el comportamiento de los ciudadanos de la República, ni intentaron corregirlo. Después de todo, solo eran cerdos blancos. Podrían fingir hablar en lengua humana, pero siempre carecerían de comprensión. Simplemente no distinguían el bien del mal. Eso era todo lo que nadie podía esperar de los lamentables cerdos blancos. No tenía sentido sentirse ofendido por los dichos cerdos. Incluso si les exigieran sentido común, no habría forma de que lo entendieran, y ni siquiera podría culparlos. Era natural que los oprimidos vieran a sus opresores como viles y detestables, pero esa división increíblemente cruel seguía siendo triste. Entonces, al llamarlos cerdos, al pensar en ellos como fundamentalmente seres diferentes a ustedes, todos sienten lo mismo que ellos, ¿no es así? Probablemente era diferente a la discriminación alba, pero eso solo demostraba que nunca habría un entendimiento mutuo entre ellos. Y era de esperar que nunca estuvieran de acuerdo. Pero incluso si Lena ya no esperaba nada de su tierra natal o de sus ciudadanos, ver que nada había cambiado incluso ahora la entristecía. Finalmente había llegado a un acuerdo con el hecho de que la fría ira y la desesperación que habían albergado los 86 desde su tiempo en la zona 86 no se habían curado en lo más mínimo. Durante un largo momento Sin se quedó en silencio. Y luego asintió con calma y sencillez. Sí,